Está Ignacio Liberadol, que ustedes saben es economista y siempre nos ayuda a analizar lo que pasa. Y también está con nosotros Lara Goiburu, que es de Management and Fit y que está viendo las tendencias, Nacho, de consumo. Porque fíjense que una de las cosas que la gente resigna en tiempos de crisis es las vacaciones. Lara y todo su equipo hicieron un sondeo del cambio de los hábitos de consumo y bueno, las vacaciones está en esta lista. Hay un montón de cuestiones que se resignan, pero las escapadas, los viajes que se hacían, así como las salidas de recreación, está dentro de lo que nosotros resignamos. Es una de las cuestiones que estamos preguntando o le estuvieron preguntando a la gente. Lara, contanos. Sí, bueno, 8 de cada 10 nos dicen que cambiaron los hábitos de consumo y esto se sostiene respecto del mes pasado, ¿no? Lo venimos midiendo mes a mes y 8 de cada 10 sostienen, bueno, alguna cosa cambié. Las vacaciones son un momento particular del año. Quizás también lo que hubo ahí fue algún ahorro respecto de, bueno, mejor no salgo a comer, mejor no me compro ropa y tiro con lo del año pasado, mejor no pido delivery, o sea, todas esas cuestiones que tenían que ver con quizás un gasto más ocioso fueron recortadas. Entonces vamos a ver qué pasa en el mes que viene con el impacto de las vacaciones. Pero las salidas, estas salidas de fin de semana, tuvimos varios fines de semana largos, bueno, casi un 8% te dice las cortamos. Sí. No me compro ropa, no me compro zapatos. Los recortes han ido por ese gasto que no tiene que ver con lo esencial, sino que tiene que ver con aquellas cosas que nos permitimos cuando estamos un poquito mejor. A ver, tenemos menos plata, tenemos los ingresos parados, podemos decir, ¿no? Sí, no están evolucionando como la inflación. Es como un consumo en dos velocidades, ¿no? ¿Cómo es? Obviamente el consumo inmediato, digamos, de estos sectores de los que estaba hablando, están impactados por un año en el que el salario se vio mucho más estancado con respecto a la inflación durante estos meses, pero a la vez se ve como una percepción de muchos de que todo lo que está vinculado al dólar está barato, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? El viaje al exterior, el consumo de bienes durables, también por la apertura de las importaciones. Hay como en estos rubros el consumo fue creciendo a tasas mucho más grandes que el consumo en la salida a restaurante. O sea, son dos cuestiones. Los salarios que no están evolucionando como la inflación. Exactamente. O sea, la inflación le está ganando al salario. Sí, están muy estancados. Están muy estancados. Y por otro lado, que se consumen productos importados o se viaja al exterior porque el dólar se lo percibe barato. Claro, porque la percepción, por lo menos te digo, del comportamiento de la gente, porque después hay una discusión teórica de qué nivel está el tipo de la cambio gente, hablemos de la gente. Pero hay evidencias por todos lados de que la gente accede a todos los activos o servicios que están vinculados al dólar porque hay una percepción de que está barato. Y lo vimos en todo el turismo emisivo. ¿Por qué es más el turismo emisivo que el receptivo? ¿Por qué la gente empieza a demandar autos pero resigna consumo por ahí en el supermercado o en restaurantes? O sea, todo eso, hay también una influencia muy fuerte de la aparición del crédito, sobre todo el crédito hipotecario, en donde la gente puede resignar consumos también en otro tipo de cosas de todos los días porque ve la oportunidad de acceder al crédito hipotecario, entonces dedica una buena parte de su canasta de consumo al pago de la cuota. Pero estamos hablando igual de una cantidad de gente relativamente chica, ¿no? No estamos hablando de la mayoría de la población, Lara, me imagino, cuando hablamos de los que están pudiendo viajar al exterior, comprarse un auto, no es que... es menos de la mitad, me imagino. Sí, eso tiene que ver con lo que mencionaba él del consumo en dos velocidades, ¿no? Es como cada vez empezamos a ver más que preguntemos lo que preguntemos, hay como dos Argentinas, si uno quiere, sí, ¿no? Sí, la que está a favor y en contra, la que puede consumir más y la que no, la que puede pedir un crédito hipotecario y la que no, la que viaja al exterior y la que se queda. Eso se empieza a dar en casi cada una de las preguntas que hacemos. Hay como dos escenarios muy distintos, dos grupos de gente muy distintos, bueno, todos por supuesto heterogéneos, pero
la gente que realmente no puede viajar, no puede sacar un crédito, no le alcanza, está con lo justo e incluso está endeudada. De eso también tenemos que hablar, Nacho y Lara. Hay mucha gente que no está pagando la tarjeta completa, que está pagando el mínimo y por lo tanto se está endeudando a una tasa altísima, como son las tarjetas de crédito. Bueno, si querés hablamos de todo lo que pasó esta semana, ¿no? Porque lo que parece es el gobierno se apuró mucho. Te digo un poco la percepción, digamos, la lectura que se hace en el mercado de todos los últimos pasos que estuvo dando el gobierno. Se apuró mucho a hablar de crecimiento y de reactivación cuando la Argentina todavía está en la fase de estabilización, ¿no? Y esta semana tuvimos un evento en donde el gobierno, justamente por aplacar la presión que había sobre el dólar, tuvo que subir muy fuerte las tasas de interés y obviamente es el costo que termina pagando al final la economía real en cuestiones de financiamiento, ¿no? Sí. Bueno, al momento de tener que pagar las deudas, los argentinos y las empresas están teniendo que afrontar tasas de interés mucho más altas porque la Argentina todavía está en esa fase de estabilización, ¿no? Todavía no hay señales de que la economía real esté reaccionando como se esperaba. Acaba de darse a conocer que el gobierno anuncia la privatización de AISA. Digo, aprovechando que está Nacho, que mientras tanto hay cuestiones que el gobierno viene prometiendo, como las privatizaciones, y no están sucediendo, ¿no? Esto es digamos, esta noticia del gobierno anunciando que se privatiza AISA. ¿Cómo mueve el mercado? ¿Qué significa para el mercado? Si es que significa, porque como sabemos que estamos tan ajustados de dólares, que no tenemos reservas. Sí. Bueno, las privatizaciones era una de las herramientas que había anunciado para el segundo semestre el gobierno, que iban a garantizar oferta de dólares, ¿no? Justamente era la gran duda del mercado era qué iba a pasar con el tipo de cambio en un contexto en donde todos sabemos que empiezan a escasear los dólares. Y una de las fuentes que mencionaba el gobierno eran las privatizaciones. Sí. Y obviamente todos estos procesos se dan de manera mucho más lenta, ¿no? Con lo cual lo que estuvimos viendo en estas semanas es una escasez de dólares y que los dólares que antes llegaban por la liquidación del agro, el financiamiento del exterior, empezaron a escasear y no hay del lado de la oferta, como estaba prometiendo el gobierno quizá para esta parte del año, a través de las privatizaciones o del financiamiento internacional, no se está viendo. No está pasando, digamos. Ahora vamos a ver quiénes van a comprar o quieren comprar o si hay compradores, ¿no? Porque también esa es la cuestión. Que, a ver, ¿quiénes son los que querrían venir a la Argentina? Que es todavía un lugar de riesgo. Cargamos con toda una historia del default en adelante, de no haber cumplido con nuestras obligaciones, pero esta es una noticia caliente, una de las noticias más importantes del día que acaba de suceder y que seguramente lo que intenta el gobierno es un poco mover la cosa, ver cuál es la posibilidad de que ingresen dólares. Ahora lo que nos muestra Carola de la gente que se va al interior, pero también de la gente que se va afuera, pues si vos te vas a Chile también son dólares que se van afuera. Digo, esta es otra merma de dólares para el Banco Central. Felices y contentos todos de que la gente pueda viajar, ¿eh? Sí, pero digo, en la situación que está la Argentina, son dólares que se van. Sí, hay que ver cómo impacta esta última suba del tipo de cambio, que no fue menor. O sea, en los últimos 30 días subió cerca de 10% el tipo de cambio, ¿no? En un contexto en donde las monedas de los países emergentes se estuvieron apreciando, con lo cual hay el tipo de cambio está siendo levemente más competitivo. A ver si podemos ver la placa de cómo está hoy, porque el tipo de cambio había llegado, el dólar oficial, ahora tenemos ese dólar a 1.300, después bajó a 1.295, después bajó a 1.275 y ahora está en 1.290. ¿Qué significa eso? Sí, pero sube el riesgo país. Claro, el riesgo país nos explicaron sube porque suben las tasas. Pero bueno, a ver, contanos qué dato tenemos de este dólar y cuánto se va a mantener así. Mirá, en el mercado mayorista está volviendo a subir, con lo cual está mostrando que la suba de tasas que decidió esta semana el gobierno no está surtiendo el efecto que se esperaba, ¿no? Y la expectativa es qué es lo que puede llegar a pasar en las próximas semanas. ¿Por qué no está surtiendo? El efecto que esperaba es que bajara el dólar, que bajara más. El gobierno tuvo que salir a calmar las expectativas de devaluación
retirando pesos de la economía. Hubo como un tropezón. A ver, si querés, mirando a grandes trazos, el mercado confía en la buena reputación del gobierno, en el delivery que hace como para ir normalizando las cosas, en el programa del Fondo Monetario y en las chances electorales que puede tener de cara a octubre. Eso tranquiliza al mercado. Correcto. Ahora, en la instrumentación y en el diagnóstico, estas semanas hubo un tropezón del gobierno que intranquilizó al después mercado. del desarme de las LEFI, ¿verdad? Exactamente. Claro, Eso la en la plata que estuvo en el mercado, y en el diagnóstico instrumentación. también. En el diagnóstico, ¿Por qué? porque el gobierno estaba hablando siempre de las señales, siempre te digo esto y me pones cara, pero del punto anker. El punto anker para el gobierno es el momento, déjame explicar. Y que el la momento, gente no entendemos. el punto anker, que siempre hablan, ¿viste? El equipo económico, es el momento en el que la economía empieza a demandar pesos porque ya está reaccionando la actividad. Sí. Entonces, cuando decían, bueno, nosotros liberamos pesos porque la economía los está pidiendo. Ahora, cuando eso se traslada a una suba del tipo de cambio, es que no hay una señal de funciona que evidentemente esos pesos están sobrando. Exactamente. Con lo cual, en el diagnóstico del gobierno no estaba en ese sentido. Estaba equivocado. Y el mercado lo reconoció. O sea, empezó a ver eso y entonces empezó a dolarizarse, ¿no? En las últimas semanas. O a comprar dólares, digamos, ¿no? Sí, exactamente, a comprar dólares. Y en ese momento, justamente, el gobierno decidió desarmar las LEFI, con lo cual terminó... Vos decís que el gobierno no hizo un buen diagnóstico. En el diagnóstico y en la instrumentación hubo como un tropiezo que hizo que esta semana el tipo de cambio se recalentara y forzó al gobierno pero que a subir. está recalentado, bueno, ¿o no? Ayer y antes de ayer estuvo más calmo justamente por el efecto de la suba de las tasas de interés y del retiro de algo del exceso de pesos, pero hoy sí está volviendo a subir. Está volviendo a subir. ¿Sabés qué? Esto me parece lo más importante. Vamos a seguir hablando de economía, pero poneme la placa porque me importa mucho lo que escucho por todos lados. Entiendo lo que decís, que el mercado confía, espera tener más reservas, pero está confiando digamos, en términos generales. Pero también entiendo que hay gente que se agarra de esto que acabas de decir y que piensa lo que vos pensás, que no hizo un buen diagnóstico del gobierno o que no pudo todavía resolver la cuestión de las LEFI y de los pesos que estaban, para simplificarlo. Y hay muchos que dicen, o sea, que le dan como un panorama catastrófico a la situación. Sí, pero vos ves, justamente yo creo que todo está atado en este momento. ¿A qué? El ancla es electoral. Si al gobierno le va bien en las elecciones, si la gente tolera todo esto que estamos viendo, entonces... O sea, la baja de consumo de la que hablamos con Lara, la situación, estar muy ajustada. Si a pesar de eso al gobierno le va bien en las elecciones, entonces va a tener margen para avanzar en las cuestiones estructurales, en ir haciendo los ajustes necesarios, ¿no? El tema es ese. Si todo esto que estamos viendo en la actividad le va a repercutir electoralmente. Mientras las encuestas den que el gobierno tiene altas chances de ganar, entonces el mercado va a estar tranquilo. El problema puede pasar en la medida en que veamos que en la economía real empieza a haber más problemas y la gente se empieza a impacientar y entonces ahí puede retroalimentarse alguna cuestión que pueda llegar a ser peligrosa en lo cambiario, ¿no? Pero por ahora todo está contenido por esta buena apuesta que tienen los inversores de que al gobierno le va a ir bien en Y entonces esto, digamos, se estima que estaría contenido hasta octubre o puede llegar a haber volatilidad. Creo que este paso en falso que vimos esta semana fuerza al gobierno a ceder en algunas cuestiones como en el proceso de desinflación y en el nivel del tipo de cambio. Porque, y en la recuperación también. En el proceso en el nivel del tipo de cambio porque están viendo que quizá el tipo de cambio que hace sostenible el programa sea un poco más alto que el que vimos en el segundo trimestre. En la desinflación porque el efecto de este ajuste en el tipo de cambio puede llegar a tener algún impacto en algunos bienes y en la recuperación de la actividad porque el gobierno se vio forzado esta semana a subir muy fuerte las tasas de interés y de nuevo está mostrando que todavía tiene que estabilizar y estamos muy lejos de pensar en una recuperación. Por lo tanto, a ver si vamos sacando las conclusiones. Ahora vamos a volver con este tema. Está lejos la recuperación, decís vos. Es volátil el mercado, todavía vamos a ver mucho ruido y todo está apoyado en lo que pase en octubre y ojalá no pase nada en el medio o no siga pasando o el gobierno pueda manejar la situación.
Exactamente. ¿Sí? Es así. Escúchame, donde está muy bien la situación es en la rural.